Buenas tardes a los que están presentes. Hola Horacio, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hoy es la última clase formal, así que había destinado esta clase para hacer las últimas consultas y quiero agregar una cuestión para aclarar sobre viento geostrófico. Voy a esperar que se sume un poquito más de gente. Una cuestión teórica que no va a ser evaluada, yo no la voy a evaluar, pero creo que vale la pena que la tengan a mano para encontrar la diferencia o entender la diferencia bien clara, lo más claramente posible, por lo menos trataré de que así sea, la diferencia entre viento real y viento geostrófico, ¿no? Entendiendo siempre que el viento geostrófico es una aproximación al viento real, no es el viento real en mismo. Entonces, antes de empezar con eso, les pregunto, les hago primero un aviso parroquial. Yo voy a dar clase una sola hora, a las 15 corto, porque se va a sumar Florencia. Florencia forma parte de un grupo de extensión, que ya lleva muchos años de trabajo, si bien se ha ido renovando la gente, que es el grupo de protección contra rayos. Es un proyecto muy interesante que se viene trabajando mucho. Ustedes pueden encontrar publicaciones de ellos en Instagram, así como encuentran las de nuestro grupo de pronóstico. Y ella va a contarles, no, supongo que estará acompañada con algunos de sus compañeros de grupo, de proyecto, así que yo a las 15 les cedería, más o menos a las 15 les cedería el manejo del Zoom a ella, y bueno, yo ya después me despido hasta la vuelta del receso. ¿Estamos? Dicho esto, simplemente me queda decirles a ustedes cómo les ha ido con los ejercicios, si hay consultas, alguna pregunta, algo que quieran decir. La clase pasada nos fuimos por los cerros de Úbeda, pero bueno, hoy trataremos de que no pase eso. ¿Se me escucha, gente? Sí, se te escucha, Horacio. Bueno, ¿cómo ha ido con los ejercicios? ¿Cómo han ido? Especialmente del anexo. ¿Los han podido resolver? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Con los anteriores también? Bien, todo bien. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? No, Yo solo tuve una pregunta con las unidades, porque en la última tenemos metros geopotenciales y Es trabajamos metros. con Vos metros tenés que usarlo también. vos tenés que usarlo como metros. Ok, esa era mi duda, la anotamos directamente todo como metro. Sí, metros. Listo, buenísimo. Usarlo como metros y nada más. Y lo demás, fíjense que a propósito y con toda maldad, le puse las respuestas en nudos, ¿no? De los vientos. Para que no se olviden de la importancia del tema de las unidades que vimos en la práctica 0. Y no caigan en esa simpleza de decir, bueno, como esta práctica ya la vimos, la sepulto, la entierro, le rezo un Padre Nuestro y chau, no la vemos más. No, eso no va a ocurrir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, eso puede suceder por 3 cosas. Sí, Clara, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir que no tenía ninguna consulta. Sí, nadie dice nada, así que puede deberse a 3 cosas. Que ustedes son unos excelentes alumnos, lo cual es probable, es muy probable, porque por visto el resultado de los parcialitos. Que yo soy un excelente profesor y he explicado todo muy bien, lo que igual puede estar sujeto a duda. O que hice las cosas demasiado fáciles. No sé cuál de las 3 será. Así que, bueno, ya no hay tiempo de corregirlo, si eso es lo último. De modo que creo que puede ser lo primero, se han dedicado bastante, a pesar de la dificultad de esta forma de trabajo a distancia, observo que se han dedicado mucho, ¿no? Por lo menos los que hablan siempre, observo que se esfuerzan, que se han dedicado, así que eso me deja tranquilo.
Bueno, si no hay preguntas, entonces les voy a dar lo último que quería. Esto es un detalle al margen. Bueno, no es un detalle, en realidad es importante, pero es más bien referido a lo teórico que a lo práctico. Así que vamos a ver el pizarrón. No sé si se ve. Ah, yo tenía algo para elevar. A ver. ¿Se ve el pizarrón ahí? Sí, se ve. Voy a buscar algo para elevar la computadora. Se ve bien, Horacio. A ver. Tendría que haberlo hecho antes esto. Bien, a ver, acomodemos. ¿Se ve el pizarrón, gente? Sí, sí. Sí. Bien, vamos a borrar lo que había. ¿Dónde está el borrador? Ay, Dios. Hoy estoy en final de clases. ¿Dónde diablos puse? Ahí está, el borrador. Bueno, vamos al modelo de viento geostrófico. ¿Se acuerdan las condiciones para que valga o sea válida la aproximación geostrófica? ¿Alguien me las puede ir cantando? A ver, ¿qué condiciones debían darse para que valga la aproximación geostrófica? Hay que estar en una Las atmósfera libre. ipsoisas. ¿Cómo? Justo hice ruido. Hay que estar en una atmósfera libre, ¿Y eso qué significa? que no tiene que haber rozamiento, que hay que estar a más de 1000 metros aproximadamente. ¿Rozamiento con qué? Con la superficie. Con la superficie de la Tierra, sea sólida o líquida. A Claro. más de 1000 metros. Perfecto. Esa es una. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Hay más. El Las viento isoipsas. Las isoipsas, Ay, ¿qué perdón. pasa? No, perdón. Las isoipsas tienen que estar paralelas. Paralelas y qué más. ¿Así? Y rectas. No, rectas. Rectas. Perfecto. Perfecto. Rectas y paralelas. ¿Y qué otra cosa más? El viento no Importante. tiene que tener aceleración. El viento no tiene que tener aceleración, tiene que ir a velocidad constante, ¿no? Entonces, en esas condiciones, si yo tengo entre dos isoipsas, supongamos esto es z y esto es z menos delta z, o sea, una altura mayor y una altura menor, y siempre hablando del hemisferio sur, aunque no lo aclare, ustedes asuman de que yo hablo del hemisferio sur. En un punto entre isoipsas, el viento geostrófico tendría esta inclinación. Lo voy a hacer un poco más largo, y ya verán por qué. ¿Por qué esta dirección? Porque hay un equilibrio entre la fuerza del gradiente de la presión que tira hacia los espesores, hacia las alturas menores o a las presiones menores, y la fuerza de Coriolis que tira hacia la izquierda del movimiento, ¿no? Actúa a 90 grados, cada una a 90 grados del movimiento, una a la derecha, otra a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien. Estas dos son... Perdón. Estas dos son iguales en módulo, pero de diferente sentido, por lo tanto se anulan. Y el sistema es inercial. Bueno, la cuestión es esta. Esto es la atmósfera libre, no hay rozamiento. Pero imaginemos, antes de avanzar con esto, me había olvidado que tenía que hacer una introducción. ¿Ustedes estudiaron en el secundario algo que se llama composición de fuerzas, método del paralelogramo? ¿Eso lo vieron alguna vez? El método del paralelogramo, sí. Bueno, eso es válido, lo recuerdo acá en un rinconcito, ¿se ve? Si tengo dos fuerzas, supongamos dos vectores cualesquiera, que pueden ser una fuerza 1, fuerza 2, pueden ser velocidades, velocidad 1, 2, esta sería la 2, velocidad 1, podrían ser dos magnitudes vectoriales, ¿no? Actuando en un punto, yo puedo encontrar un solo vector que reemplaza a los otros dos. Podrían ser 2, 3, 40, lo que fuera. Siempre voy a poder encontrar uno que reemplace a todos los otros y que tenga el mismo efecto final. A ese vector único se le suele llamar resultante, equilibrante, qué sé yo, tiene varios nombres. Gráficamente, ¿cómo se encuentra? Hay métodos matemáticos, utilizando el teorema del coseno, qué sé yo,
Y un método gráfico es el siguiente. Por ejemplo, por el extremo de uno de los vectores dibujo una línea paralela al otro vector. ¿Se entiende lo que hago? Sí, sí, se entiende. Voy al otro vector y dibujo una línea paralela al primer vector. Y donde estas líneas se cruzan, ahí dibujo la resultante. Ya sea una velocidad resultante, una fuerza resultante. ¿Se entiende el método? ¿Y por qué Sí, se sí. llama el paralelogramo? Por el dibujo que queda. Sí, Si las fuerzas o los vectores velocidad, estos negros, entre sí tuvieran un ángulo exacto de 90 grados, el dibujo dejaría de ser un paralelogramo, sería un rectángulo. O un cuadrado. Perfecto, ¿no? Con ángulos de 90 grados. Y la resultante sería una diagonal. Sería la diagonal. ¿Se entiende eso? sí, se entiende. Sí, sí, ¿Todos los demás lo entendieron? Aparte de Lucas. Sí, sí, sí. ¿He sido claro? sí, sí, Bien. se entiende. Perfecto. Teniendo eso en mente, vamos al dibujo del viento. ¿Se ve bien el dibujo del viento? Del sistema de viento geostrófico. Vamos a suponer que ahora no estamos en la atmósfera libre. Estamos por debajo de la llamada atmósfera libre, por lo tanto aparece el efecto de la fricción contra el suelo. Aparece una fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción siempre, ¿qué hace con el movimiento? Cuando algo está sometido a fricción, ¿qué pasa con la velocidad? Primero, ¿para Lo dónde retarda. juega a favor o juega en contra del movimiento? En contra. En contra. Contra. Se Entonces opone al supongan que movimiento. la voy a dibujar chiquitita así en rojo, le voy a poner FR, de fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción actúa en contra del movimiento, ¿qué pasa con el vector viento? ¿Se mantiene igual? Si son, por ejemplo, 20 metros por segundo, ¿siguen siendo 20 metros por segundo? ¿En módulo? No, es más Lo disminuye. corta. ¿Cómo? Lo Va a corta. disminuir. Hablaron todos juntos y no entendí. ¿Lo corta? Algo así dijeron, ¿lo corta? ¿Qué pasa con Sí. el módulo? La dirección no va a cambiar, pero ¿qué pasa con La el módulo? velocidad. Disminuye la velocidad. Vamos a exagerar el dibujo. El vector viento se va a ver disminuido. ¿No? A ver. El vector viento se va a ver disminuido. No su dirección, pero sí la magnitud. Ahora, si disminuye el viento, ¿qué pasa con la fuerza de Coriolis? ¿Se acuerdan que la fuerza de Coriolis era F por B? Si disminuye B, ¿qué pasa con la fuerza de Coriolis? Disminuye también. Disminuye también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se mantiene el equilibrio? ¿Son iguales ahora y de sentido opuesto? ¿Se mantiene el equilibrio? No. Voy a exagerar un poco el dibujo, voy a cambiarlo a propósito para que dé, porque como lo estoy haciendo fuera de escala, queda más chica. ¿Se mantiene el equilibrio o no? No, No, la fuerza de No se gravedad. mantiene. Entonces, ¿cómo hace la naturaleza para acomodar esto? Porque la naturaleza siempre busca los equilibrios, siempre cambia y evoluciona para encontrar nuevos equilibrios. Si ocurre algo, interviene una fuerza, un forzante que rompe un equilibrio, que lo cambia, la naturaleza, naturalmente, valga la redundancia, espontáneamente va a evolucionar para establecer un nuevo equilibrio. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Miren, yo entre estas dos fuerzas, la de rozamiento y la de Coriolis, podría hacer el método del paralelogramo, ¿no? Más o menos así. Habría una fuerza resultante, la voy a poner en rojo. Una fuerza R resultante. Resulta que esta R, resultante entre la fuerza de rozamiento y la de Coriolis, es igual en magnitud que esta. ¿Sí? El módulo es igual. Ahora, no está en la misma línea de acción. Por lo tanto, así como lo dibujé, esto no estaría todavía en equilibrio. ¿Qué les parece a ustedes que haría la naturaleza para volver a establecer un equilibrio con la fuerza del gradiente de la presión? La cuestión es siempre equilibrar la fuerza del gradiente de la presión. ¿Qué les parece que podría suceder? Esta es igual a esta. Para equilibrar tendría que estar en la misma línea de acción. No está ahora en la Va a misma línea de desplazar. acción. ¿Cómo? ¿Se va a desplazar la fuerza de gradiente? ¿Desplazar cómo?
para quedar en una línea recta con la otra, con la R, digamos. ¿Esta decís que se desplaza la fuerza del gradiente? Sí. No, la que se desplaza es esta. Ah, Es ok. decir, se provoca una leve rotación. Voy a cambiar el dibujo. O sea, todo esto se mueve, todo este sistema, estas tres que están acá más el vector viento, se mueven. En este caso, se moverían un poquito en el sentido de las agujas del reloj. ¿Se lo pueden imaginar? Todo esto que cuento y que estoy tardando en explicar ocurre instantáneamente, ¿no? Instantáneamente, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esta se pone colineal con esta. Esta R roja se pone colineal con esta. Voy a rehacer el dibujo. Si todo el sistema se corre, observen que el viento también gira un cachito en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto cambia un poquito y queda la resultante roja esta en la posición que antes tenía la fuerza de Coriolis. ¿Sí? La fuerza de Coriolis también se movió un poquito. ¿Por qué? Porque se movió el viento. Y queda este nuevo equilibrio, más o menos. Estoy haciéndolo en forma muy sencilla, ¿no? Muy fuera de escala. ¿Pero se entiende el concepto o no? Sí, se entiende. Entonces, R es ahora, antes era Coriolis la que equilibraba a la fuerza del gradiente de la presión. Ahora es esta resultante que surge entre Coriolis y la fuerza de rozamiento. Esa rotación del sistema obliga al viento a bajar ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde está girando? ¿Hacia dónde se desvía el viento real? ¿Qué tenemos por esta zona? Las bajas presiones. Las bajas presiones. Exactamente. Entonces es el efecto del rozamiento, no solo disminuir la velocidad del viento, sino desviarlo hacia las bajas presiones. Siempre ocurre eso. Siempre el rozamiento, o sea, el viento real en superficie, o donde actúa el efecto de fricción, el efecto final es desviar el viento hacia las bajas presiones. Siempre. Esto ocurre tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Lo que pasa es que en el hemisferio norte todo este dibujo sería al revés, ¿no? Considerando que el norte está para allá y el sur está para acá, ¿no? Si esto fuera el hemisferio norte, este dibujo sería al revés. ¿Se entiende la idea? ¿Qué pasa? Cuanto más grande sea la fuerza de rozamiento, o sea, más cerca del suelo estemos, más se acortará el viento, más se va a acortar Coriolis, por lo tanto, más va a tener que girar esto para que esta resultante siempre va a ser igual a la fuerza del rozamiento, pero más se va a tener que girar para poder acomodarse y establecer un nuevo equilibrio. ¿Se entiende, gente? Sí, en ese caso el vector que te quedó ahí representando el viento sería el viento real. Ya no, Sí, ya no sería más viento geostrófico, sería viento real. Ya la G de geostrófico habría que sacarla. Bien. De hecho, hay que sacarla. Gracias por la observación. Dependiendo de la rugosidad del terreno, por ejemplo, si el viento se mueve sobre tierra, si en la tierra hay pastos, si hay bosques o si hay edificios, puede llegar a un desvío hasta de 30 grados. En el mar, si el mar está más o menos calmo, puede ser entre 10 y 15 grados, pero si el mar está tormentoso, bueno, en una tormenta pasa de todo, ¿no? El desvío puede ser más importante, si hay mucho oleaje, olas altas, puede ser importante. Pero este es el efecto que ocurre en el viento real. Por esa razón, ¿se entendió esto, gente? Sí, se entendió. Sí, ¿Ha sí. sido claro? ¿O les compliqué la vida? Esto no se los voy a tomar, quédense tranquilos, es una aclaración para que quede clara la diferencia entre viento geostrófico y viento real. Sobre todo cuando hay fricción. ¿Más o menos estamos? Horacio, la resultante que surge cuando hay fricción, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún nombre o definición particular? No lo sé. Si lo tiene, no lo sé. Es una Ah, resultante. ok. Capaz que tiene nombre, pero no me acuerdo. Si lo tiene, no lo sé, o lo estudié alguna vez y no me lo acuerdo. La verdad que no. Nunca le di mucha bolilla a eso. Tendría que buscar en los libros de dinámica de la atmósfera a ver si tiene alguna. En el Holton hay una Biblia de dinámica, es el libro de Holton, Holton, que lo van a ver el año que viene. Bueno, dicho esto, solo para recordar y para que quede claro, sobre todo cuando tengan que dar un final,
Acuérdense que este efecto de... Ah, estoy borrando. ¿Alguien quería copiar? No sé si están copiando. ¿Lo dejo? ¿Lo borro? ¿Qué hago? ¿Borro? Por mi parte ya la copié. Sí, ya lo copiamos. Borrar. Esto no borra nada. Por esa razón, tengan presente que siempre cuando hay fricción, o sea, cuando estamos en superficie o cerca de superficie, siempre el desvío del viento real es hacia las bajas presiones. O sea, si yo tengo un sistema de baja presión en superficie, el viento gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero... Ay, cualquier cosa dije. Me patina, cuando digo papadas, corríjanme, por favor. Gira en el sentido de las agujas del reloj, pero cruzando las isobaras hacia las bajas presiones. ¿Sí? Por eso decimos que los sistemas de baja presión en superficie tienen convergencia. ¿Sí? Si tengo una baja en superficie, tengo convergencia. Y es por eso que después ahí se produce el ascenso, y en el ascenso es donde se produce en algún momento, se alcanza la condensación, se forman las nubes, etc. Esa es la razón por la cual los sistemas de baja presión están más relacionados con el mal tiempo, con la formación de tormentas y todo eso. Eso ya más o menos tienen la idea. ¿Queda claro este esquema? En cambio, en altura, en teoría, un sistema de baja presión en altura, el viento sería más viento gradiente. ¿No? Tengo entendido que les iban a dar algunos de los ayudantes una clase sobre viento gradiente, ¿no? ¿Se la dieron? El viento siempre respetaría más o menos a 90 grados del radio, ¿no? Y seguiría el camino de las isobaras sin que hubiera convergencia. En teoría, no es del todo así. En niveles altos, cuando no hay fricción. ¿Se entiende esto? ¿Podés repetir lo último de nuevo? En niveles altos donde no hay fricción, por lo tanto el esquema que hoy mostré no funcionaría, el viento tiende a girar más paralelamente a las isobaras, ¿sí? o a las isoipsas. No, por favor, cuando den un final no dibujen el viento así, haciendo vueltitas. Son vectores. Los vectores, en un punto, el vector siempre es una recta que más o menos forma un ángulo de 90 grados con el radio en ese punto. Más o menos. ¿Sí? ¿Queda claro, Alejandra? Sí. ¿Nunca tiraste? Bueno, son las chicas no. Por ahí los varones sí. De chicos, ¿nunca jugaron a atar una piedra a una soga? Y, qué sé yo, revolearla y después soltarla. Sí, soy mujer, pero sí. Bueno, seguro, sí, mis hijas también lo han hecho. Uno dice las chicas, pero las mías subían a los árboles, tiraban con la gomera y qué sé yo. Bueno, ¿cómo sale cuando soltás? O sea, suponiendo que yo tenga, en el momento en que tengo la piedra justo con el hilo está vertical, y en ese momento lo suelto, ¿para dónde sale la piedra? ¿Sale para afuera o sale para adelante? Hola. Para adelante y baja. Claro, sale a 90 grados, sale en una dirección que siempre mantiene 90 grados con respecto al hilo, o lo que sería el radio de giro. Bueno, más o menos el viento le pasa lo mismo. Si este es el centro y este es el radio de giro, y el viento va a formar un ángulo de más o menos 90 grados con ese radio. ¿Se entiende? Sí, sí. Para que tengan una idea. ¿Y qué pasa en un sistema de alta presión? Con esto voy terminando. En superficie y en altura. Bueno, en superficie, ¿qué pasaría? Hay fricción. Sistema de alta presión. La presión es mayor adentro y va disminuyendo hacia afuera. El viento cruza las isobaras hacia las bajas presiones. ¿Dónde están las bajas presiones? Afuera. Las altas están adentro. Entonces, aquí el viento, por un lado, va girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.
pero por otro lado va cruzando las isobaras hacia las bajas presiones, como siempre. Siempre cuando hay fricción es hacia las bajas presiones. ¿Se entiende? Por eso, en los sistemas de alta presión, si uno ve un corte vertical, si esto es superficie, hay divergencia. En los de baja hay convergencia en superficie. Convergencia, los vientos se juntan y después se elevan. En los sistemas de alta presión en superficie hay divergencia, diverge el viento, se separan los vientos, salen como una centrífuga, como una bomba centrífuga hacia afuera, como una centrífuga para centrifugar la ropa, por ejemplo. Pero de cientos o miles de kilómetros, ¿no? Y si hay viento que se va del sistema, ¿qué tiene que pasar? Y pasa que hay descenso, hay descenso de viento o de aire, de masas de aire de capas altas. Ese descenso en meteorología se llama subsidencia. En una baja hay ascenso, en una alta hay subsidencia. Esta subsidencia, si la baja provoca enfriamiento, si el ascenso provoca enfriamiento, el descenso, la subsidencia, genera calentamiento. Por eso los sistemas de alta presión se caracterizan por el buen tiempo. Si hay calentamiento, no se favorecen los movimientos verticales que estudiamos en la unidad 3 o 4, ya no me acuerdo cuál era. Por más que haya inestabilidad térmica, si hay subsidencia en altura, las nubes no se van a desarrollar mucho, y va a haber nubosidad chata, o poca nubosidad, o ninguna, como ayer y anteayer. Vieron que los cielos estaban tan claros, estábamos en un bruto sistema de alta presión. Entonces, los sistemas de alta presión en general se relacionan con el tiempo bueno, o en todo caso, si hay lluvias, puede llover en un sistema de alta presión, pero nunca van a ser tormentas ni cosas graves, sino más bien lluvias suaves, tranquilas, como las estamos teniendo hoy. ¿Queda más o menos claro, gente? Clarísimo. Sí, Horacio. ¿Barbullé mucho? No, bárbaro. Y finalmente, en altura, ¿cómo sería un sistema de alta presión en altura? Y en altura me refiero en la atmósfera libre, ¿no? La atmósfera libre sería parecido al otro, pero solo que el viento circula en el sentido al contrario de las agujas del reloj, pero sin cruzar las isobaras, en teoría, ¿no? Siempre a 90 grados con respecto al radio, pero en el sentido contrario a las agujas del reloj, sin atravesar las isobaras o las isoipsas. Eso es más o menos lo que quería cerrar, que me parecía que había quedado en el tintero. Y si hay alguna pregunta o no, me dicen ustedes. No sé, ¿quieren hacer algún comentario o alguna consulta? Bueno, si no hay más consultas, los que tengan que terminar el trabajo, ¿todos terminaron el trabajo? ¿Todos lo han concluido? Sí. Ya lo terminé. ¿Todos? ¡Qué maravilla! Sí, yo también. O sea que van a aprobar todos el próximo parcialito. Tienen 15 días para estudiar. Recuerden que el día, ¿cómo era el asunto con los días? El martes, creo que es 4. Bueno, yo en estos 15 días voy a ser un desaparecido en acción. Si bien en realidad voy a estar preparándome para la materia del próximo cuatrimestre, que es el Laboratorio de Previsión del Tiempo, que es una materia de tercer año, y voy a estar más dedicado, entre otras cosas, a eso, pero no voy a dar clase. Los dejo en paz a ustedes. El día 4, que es martes, a la misma hora, les estaría dando una última clase de consulta, por si alguno de ustedes tiene consultas, se quiere preguntar algo. Y el día 6, jueves, a las 14, de 14 a 16, vamos a hacer el último parcialito y ahí cierra la historia. Después de eso, los que hayan aprobado todos los parcialitos tendrán finalizada y aprobada los trabajos prácticos y estarán en condiciones de dar el final cuando haya llamados de final. En agosto los hay, pero no sé si van a llegar. Y bueno, darán el final y aprobarán la materia. Pero los que aprueben el día 6, bueno, en realidad las notas las van a tener la semana siguiente.
Horacio, El- del parcial ese del 6, ¿se sabe? Son 2 problemas, más o menos Sí, van a ser dos problemas. Un problema que tenga que ver con la unidad 5 y un problema que tenga que ver con la unidad 6. Son parcialitos. En realidad los 3 parcialitos forman un solo parcial. Fíjate que si lo hubiera tomado todo junto, Alejandra, habrían sido como 6 o 7 ejercicios. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces así lo fueron pagando en cuotas, por decirlo, en cómodas cuotas. Algunos lo aprovecharon mejor que otros. Ahora, el problema es, ojalá aprueben todos el día 6, pero hay gente que está debiendo el primer parcialito y el segundo parcialito. Ya se les amontonó un poco la cosa. Por ejemplo, los que deben todos los temas del primer parcialito, que fueron 3 unidades, y los 2 del segundo parcialito, que fueron, no, perdón, una unidad fue el del segundo parcialito, que fue la 4, si hacen todo bien y aprueban el día 18 van a tener que recuperar 4 unidades juntas. Vamos a un caso extremo. Si alguien desaprobó todo, son 6 unidades, no 7. Son 6 trabajos prácticos. El día 18 van a tener que dar 6 trabajos prácticos a un ejercicio por cada trabajo práctico. Tienen que resolver 6 ejercicios. Va a ser un poco más largo, sin duda. Pero lamentablemente van a tener que hacer eso. ¿Estamos? Y después el 25 ocurre lo mismo. Los que no aprueben el 25 tendrán, perdón, los que no aprueben el 18 o les queden muchas cosas pendientes, después veremos el criterio. Si no alcanza para aprobar, tendrán que ir al día 25, y ahí es la última opción. Si no aprueban ahí, bueno, lo lamento, gente, pero no quedará otro remedio que recursar la materia el año que viene. Espero que eso no ocurra. Pero depende de ustedes de que se pongan las pilas, ¿no? La gente que está debiendo el parcialito 1 y el parcialito 2, recomiendo que también vayan repasando en el receso invernal, porque el martes 4, si quieren hacerme alguna pregunta de los otros temas, de los primeros, lo pueden hacer, no es problema. Horacio, ¿y eso que dijiste que iban a explicar a alguno de los ayudantes? ¿Sabés cuándo va a ser? Porque No sé, me pareció, porque algo me comentó Pablo, pero no sé si lo terminó arreglando. Pensé que ya lo habían hecho. Igual Pablo va a seguir lo con hicieron, las... pero yo no me conecté a las consultas que dieron ellos, no lo sé. Claro, habría que hacerlo, no lo sé. No hablé con Pipo estos días, así que... a ver, entendí eso, a lo mejor cambió de opinión, Pablo, ¿no? El punto es que yo llegué hasta donde llegué. Más de esto considero... Es un tema complicado que no lo quería dar, lo complicado. Es más complejo que viento geostrófico. No, si lo iba a dar, lo iba a dar bien, y si no me da el tiempo, prefiero no darlo. Sí lo van a ver en la parte teórica, entiendo yo. Pablo va a seguir hasta el día... El cuatrimestre termina el día 18, o el 17 en realidad, porque el 18 empieza el segundo cuatrimestre. 18 de agosto hablo, ¿eh? Así que Pablo va a seguir un par de semanas más, dando temas teóricos. Él va a avanzar en otras unidades que no van a ser evaluadas en trabajos prácticos, pero sí van a ser evaluadas cuando ustedes tengan que dar el final. ¿Me explicó? Sí, sí, nos comentó eso el viernes pasado, que va a llegar hasta la unidad 11. Por eso. Y cuando dan el final, ustedes se tienen que valer de todo lo que está en el material que está en la parte, en la parte teórica. Y una cosa les quiero pedir, aviso esto con mucho tiempo, pero lo quiero hacer. Todos los años hay gente nueva, entonces yo los dejo a ustedes matriculados hasta fin de año, digamos hasta diciembre, hasta en enero, o los últimos de diciembre, o quizá a lo sumo los primeros a mediados de marzo, a lo sumo. Los voy a dar de baja del Moodle para hacer lugar a los nuevos que no es que se ocupe lugar, sino para que no se mezclen las distintas comisiones. Así que lo que les quiero decir con esto es que se aseguren de ir bajándose todo el material, que lo tengan guardado en sus computadoras, en sus dispositivos, porque a más tardar, pongamos febrero, principio de marzo del año que viene, los voy a borrar a todos
del listado de alumnos matriculados. ¿Estamos? Ya sea que hayan dado el final o que no lo hayan dado. Especialmente los que no den el final, asegúrense de tener todo el material teórico. El teórico, los prácticos no, porque ya una vez si aprueban la práctica, listo, se acabó la historia, no le van, en los finales no le van a tomar fórmulas, no le van a hacer cuentas, le van a tomar las cuestiones teóricas, las que Pablo dio en sus clases, o lo que está en los apuntes. No van a tener que resolver ningún problema, ningún ejercicio, ni nada en el final. Una vez cerrada la parte de trabajos prácticos, aprobados los trabajos prácticos, listo, se acabó la historia. ¿Sí? Con eso, por lo menos. ¿Se entiende? ¿He sido claro? Sí. Bueno. Y insisto con esto, cuando estén por dar el final o estén decididos a darlo, ya sea que lo den enseguida o que lo dejen para diciembre, o traten de darlo lo antes posible. No anden dejando un cuatrimestre, 2, 3. Hay gente que viene a dar el final por ahí después de 2 años. A veces, la otra vez tuve que, al descarado extremo de una chica que cursó en 2014, estamos a 2020, se le venció la materia, tuvo que pedir una reconsideración, la facultad estuvo de acuerdo y bueno, dio el final. Pero no podés dar el final después de 6 años. No te acordás nada. Entonces traten de darlo lo antes posible, de no acumular finales, de no hacerse una mochila muy pesada con montones de finales amontonados. Acumulados. Traten de sacarlos lo antes posible. Pero tampoco tirarse a la pileta. Esto no es el secundario. No podés ir a dar un final habiendo, si el sistema, hablo para cualquier materia, ¿no? Si las clases teóricas involucran 10 unidades y llegué hasta la 8 y voy y me tiro igual, no lo hagas, porque eso es jugar a la ruleta rusa, pero con medio cargador lleno. No funciona así. Van a dar el fin. Les aconsejo que estudien cabalmente, concienzudamente y a conciencia cada una de las unidades, que hagan las consultas con el profesor de aquellas cosas que no entiendan, porque van a surgir un montón de cosas que no entiendan. Cuando se sienten a leer los apuntes y empiecen a repasar, se hagan muy buenos resúmenes y bueno, van a saltar cosas. Ahí es donde tienen que organizar una clase de consulta con el profesor para que los ayude a despejar esas dudas y llegar al final bien preparado. Horacio, ¿te hago una consulta? Sí. Además de agosto, ¿hay otra fecha entre agosto y diciembre? Hay varios llamados. Yo soy un desastre con eso. Siempre me entero cuando los alumnos me avisan o la Secretaría de Alumnos me avisa que me pusieron en una mesa, pero sí hay un montón de fechas a lo largo del año, agosto, septiembre, en diciembre, hay un calendario académico, si lo busco, voy a ver si lo busco. Sí, está en la página. Está en la página de la facultad, ¿no? A ver, sí, estoy casi seguro que está. Dejame un segundito que lo buscamos. Vamos a buscarlo entre todos, a ver, Sí, igual está bien, era solamente la consulta porque yo antes había hecho otra carrera y solamente teníamos finales en diciembre, febrero y marzo. ¿Qué carrera era esa? Yo soy recibida profe de inglés, entonces, bueno, nada, en el profesorado nos tomaban en diciembre, en febrero y marzo nada más. Mirá vos, qué tiranos. No, acá tenés un montón de fechas, pero siempre tenés que inscribirte. No es, ojo que hay fechas de inscripción para los finales. No es, hola, vengo acá a dar el final. No, tenés que inscribirte en el sistema SIU. Ustedes acceden al SIU, ¿no? Sí. Bueno, busquen la información ahí y tienen que inscribirse a los finales. Buenísimo. Ahí compartimos el link del calendario académico con las fechas. Dale, gracias. Bueno, perfecto. Hay varias fechas, no me acuerdo nunca, pero agosto, creo que en septiembre también. Es probable que en octubre también haya alguna. Sí, todos los meses y en algunos 2 meses. ¿En algunos 2 meses? ¿Todos los meses? Mira qué macanudos. Así que no se pueden quejar de falta de oportunidades, Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, genial. Podría haber preparado más cosas entonces. Qué lástima. Pensé que les iba a dar más trabajo. Los he subestimado y disculpen.
Horacio, tengo una consulta respecto a la fuerza de Coriolis. Sí, muchacha. En uno de los apuntes decía que se hace máximo en los polos Claro. la fuerza, y quiero saber de qué manera afecta al viento, que tiene una mayor rotación el viento al Sí, hacerse máximo cerca de los polos. ¿A eso se refiere, digo, con una mayor tiene un de mayor máximo? efecto de desvío, pero también son más fuertes los gradientes de presión hacia los polos. Si mirás una carta, vas a ver las isolíneas, y sobre todo una carta de superficie, las isobaras mucho más apretaditas. Ah, perfecto, perfecto. De algún modo la atmósfera va compensando, sí. Y la fuerza de Coriolis en las regiones tropicales, todo lo contrario, se hace muy débil. Por esa razón, la aproximación geostrófica no sirve en los trópicos, y de hecho en el Ecuador directamente no existe la fuerza de Coriolis, y, y ahí directamente no tiene aplicación el viento geostrófico. El viento geostrófico se aplica en el concepto de viento geostrófico y viento gradiente también en latitudes medias y latitudes altas, especialmente en latitudes medias. Creo que hay un video en YouTube explicando el tema de Coriolis, pero con agua, de gente que está en la línea del Ecuador, que está muy bueno. Bueno, compartíselos a tus compañeros, nunca, no sé de cuál será, pero está. Lo interesante es que yo creo que lo expliqué, ¿no? ¿Por qué no hay huracanes en el Atlántico Sur? Primero porque el Atlántico Sur es más frío, y segundo, ¿y por qué no cruzan los del hemisferio norte al hemisferio sur? Bueno, porque se desarmarían, no lo permite la dinámica de la atmósfera, y tendrían que girar, ponerse a girar en sentido contrario, que un huracán es una cosa que tiene cientos de kilómetros de diámetro, no puede frenarse de golpe y cambiar su sentido de giro como quien bate una taza de chocolate o de café con leche, que cambia y gira para un lado con la cuchara y gira para el otro. Entonces, y ese es una de las cuestiones de por qué va disminuyendo la fuerza de Coriolis. Más adelante van a ver que a la fuerza a Coriolis o al parámetro de Coriolis se lo relaciona con una magnitud que se llama vorticidad, que nosotros este año ni siquiera la mencionamos, y Coriolis sería la vorticidad llamada planetaria, es decir, la que da el planeta a una masa de aire por el simple hecho de estar sobre la Tierra. Pero eso son temas, dinámica es una materia muy linda. A mí me costó mucho cuando estudiaba, pero después me gustó cuando la entendí, más o menos la fui entendiendo, me encantó. Y van a ver esas cosas el año que viene. Por eso les digo que, por favor, cuando cursen álgebra, ustedes dicen, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve lo otro? Puede ser que haya cosas que no sirvan, pero todo lo que es derivadas, integrales, derivadas parciales y álgebra vectorial, la van a usar mucho. Por favor, presten mucha atención a esos temas. Bueno, nada más. Horacio, Federico te habla. Te hago una Sí. consulta, que estaba viendo ahí un radar de satélite que mostraba que hay un ciclón del lado chileno en el Pacífico. O Un sea, radar de satélite. En realidad no es un radar. El satélite lo que tiene son radiómetros, miden radiación saliente. Un satélite tiene como una especie de ojo graduado a ver las longitudes de onda que salen de los sistemas desde la Tierra, que salen desde la Tierra. Cada objeto en la Tierra tiene por la ley de Stephanie Boltzmann, ¿no? Que ya estudiaron ustedes, de acuerdo a la temperatura a la que se encuentra, ¿se acuerdan? Sigma por T a la cuarta, tiene una cantidad de energía en determinada, una cantidad de energía que emite y en determinadas frecuencias. ¿Se acuerdan de la ley de Wien también? La máxima emisión, la longitud de onda de máxima emisión, quizás les estoy haciendo lío. La cuestión es que los radiómetros leen eso, ven eso. Ven ese tipo de cosas. Un radar es otra cosa. Un radar emite pulsos de energía, pulsos de radiación electromagnética, pero esos pulsos rebotan contra un objeto y regresan al radar, que tiene esa antena redonda, parabólica grande, y bueno, lo convierte en una señal. ¿Estamos? Vos te estás refiriendo entonces, Federico, a un ciclón en el Pacífico, ¿dijiste? sí, estaba viendo el satélite ahí en la página del Sistema Meteorológico Nacional. ¿De Y servicio? Espera que me meta adentro. servicio, ¿Dónde está eso? Y entiendo que no se considera un huracán, pero
tiene la forma y la intensidad de uno, pareciera que fuese así. Bueno, yo te cuento. Más adelante vas a ir estudiando a medida que avances en la carrera que hay. Estamos viendo ¿dónde? En el Pacífico. Estoy viendo una imagen satelital. A ver, voy a poner el visible porque a mí el realzado no me gusta mucho. ¿Dónde está? Visible. Sudamérica. Sudamérica, visible. Ahí está. ¿Estás hablándome de un ciclón que está en el Pacífico? A ver, te muestro. Sí, en las cartas de superficie se notaba que había un centro de baja muy importante y cuando vi el satélite, o sea, se notaba que parecía un ciclón. Bueno, yo te muestro, a ver si puedo compartir. Uy, ¿qué hice? A ver si puedo compartir la pantalla. Seguro que te estás refiriendo. ¿Ves la imagen satelital acá? Te estás refiriendo Sí, a esto. Bueno, eso mismo. esto es un típico ciclón extratropical llamado, o un ciclón de núcleo frío, son los ciclones que nosotros tenemos. No es para nada ¿cómo es? Un huracán. ¿Por qué? Porque este está es otro sistema, ese es de núcleo frío, está sobre agua fría. Un huracán se forma sobre agua caliente, cerca de los trópicos, cerca del Ecuador en realidad. Necesita de aguas cálidas y adquiere vida mientras se mantenga sobre el agua cálida. Son de estructura completamente distinta. Además, este está asociado a un frente. Acá hay un gran frente frío, seguramente lo habrás visto en la carta. Sí, se notaba. Que los ciclones tropicales, o sea, que después se pueden convertir o no en huracanes, según crezcan o no crezcan, no tienen frentes asociados, ¿sí? Son completamente distintos. Esto es un ciclón de núcleo frío, un ciclón extratropical. Y se ven en las latitudes medias y altas. Los ciclones tropicales se ven en las latitudes bajas, o sea, zonas tropicales. ¿Estamos? Bien, se entiende, Ahora te perfecto, voy a gracias. mostrar, a ver si puedo, no, a ver, voy a salir de un poquito, vamos a ver imágenes a ver si hay algún ciclón tropical. Tengo que entrar a la página del National Hurricane Center, a ver, es más fácil buscarlo así. National, Sí, esta es época de huracanes allá en el claro. Caribe. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No hay nada, qué raro. No se espera durante las próximas 48, vamos a ver el Pacífico. Qué raro, justo hoy no hay nada. Pacífico Central, a ver. Che, qué miseria, no hay nada. Bueno, lo lamento, no te puedo mostrar nada. No te das Y no problema. tengo nada guardado, pero Tal vez para la próxima clase haya algo. sí, bueno, si no, exploralo vos. Mira, yo te muestro, Atlántico. Igual te lo voy a compartir aunque no hay nada. A ver. Qué lástima, qué raro, che, estamos en época de huracanes. Bueno, estoy mirando, a ver, voy a compartir la página. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, acá. ¿Qué puso Alejandra acá? HTTP. Ah, sí, a ver, vamos a compartir la página. ¿Ves acá la página del National Hurricane Center? Vos buscalo así, National Hurricane Center, pones en internet y entras, al que le gusten estas cosas, métanse porque está piola. Observen que el Ecuador estaría en la parte de abajo del dibujo acá del mapa, ¿no? La línea de abajo sería la línea ecuatorial. Los huracanes siempre se forman en la costa africana, que no nacen como huracanes, pero empiezan aquí más o menos alrededor de 5 grados de latitud norte, necesitan un poco de vorticidad, un poco de algo que los obligue a girar por parte del planeta, y después se van desplazando por la corriente ecuatorial norte, y después se van moviendo sobre el Caribe, algunos se meten adentro del Golfo de Pérsico, ¿qué dije? Del Golfo Pérsico, el Golfo de México, me salió Golfo Pérsico. Estuve mirando una película de guerra de Irak ayer, por eso, anoche, por eso me quedó. Bueno, la cuestión es,
algunos hacen el camino por el Golfo de México, se mandan por la Florida, hacen una serie de desastres por todos lados, algunos se van por afuera, pero hacen este caminito, ¿no? Siguiendo siempre las aguas cálidas. Y nacen primero como depresiones tropicales, acá los vas a ver marcados con un circulito así. Después tormenta tropical, si crecen en vientos. Hay otra etapa que acá no la ponen, que es ciclón tropical, y ya cuando desarrollan un ojo, y en el ojo tenés presiones de menos de 1000 hectopascales, y los vientos en la periferia superan los 118 kilómetros por hora, ya se le da la categoría de huracán, y se lo va siguiendo. Lamentablemente no hay nada para ver, sino notarías completamente la diferencia. Tiene la forma de una espiral, por supuesto giran en el sentido contrario de las agujas de reloj en el hemisferio norte, y están sobre aguas cálidas, y son completamente distintos a lo que vimos recién, ¿no? Son bastante redondos, y se ven los brazos saliendo hacia afuera como si fuera una galaxia. No sé si Bien, la sí, imagen de sí, una he galaxia. visto unos en años anteriores. Claro. Nada, mi duda era eso, con diferencia al hemisferio sur. Claro. En el hemisferio sur, los huracanes existen en el Atlántico Norte, en la zona del Caribe, sobre el Ecuador, en el Pacífico Norte y en el Pacífico Sur. ¿Sí? A ver, vamos a Pacífico Central. Se mueven hacia estas regiones. Pueden verse en estas regiones del Pacífico Central, Tahití, estas islas, o en el Pacífico Oriental se las ve oriental. No, bueno, claro, esta oficina se dedica solo a los que pueden afectar Norteamérica. También pueden afectar la zona de Australia, Nueva Zelanda, sobre todo, más que Australia no, la zona de Indonesia, Japón también. podrían alcanzar el norte de Australia, la India, pero ahí no se les llama ciclones, se les llama tifones, que es lo mismo. Acá hay una cruz de algo que es una perturbación, dice 0 probabilidad de formación en las próximas 48 horas. Bueno, esto mírenlo, vayan mirándolo. Son cosas distintas. Y hay toda una rama de la meteorología que se llama meteorología tropical, que se dedica a la meteorología en las zonas tropicales, que es totalmente diferente a la que vemos en latitudes medias. Hay meteorólogos especializados en latitudes tropicales. Por ejemplo, los que trabajan en el National Hurricane Center. Por ahí le pedís algo de latitudes medias y no están tan cancheros. Y viceversa con nosotros. Sé que cuando hay huracanes, hay gente que está 24 horas viendo para dónde puede ir, porque hay muchas posibilidades antes de que se mueva. La ventaja de los satélites es que ahora los seguís desde su comienzo. Los seguís desde que son depresiones tropicales. Podés tener días y a veces hasta semanas de anticipación y de seguimiento. Lo que pasa es que siempre, en el momento en que tocan tierra, ahí ya se hace más difícil, siempre hay un margen importante de error. Los huracanes sacan su energía del agua caliente por la liberación de calor latente. Cuando se alejan del mar y entran a tierra, empiezan su etapa de decaimiento, pero no es un decaimiento inmediato, pueden tardar de 36 horas o a veces más en desaparecer. O sea, una vez que entran al continente, tienen bastante tiempo igual de hacer bastante destrozo, ¿no? Pero no es una cosa que se frena de golpe. Pero se los puede seguir muy bien, bastante bien, con los satélites hoy día. Claro, se los puede prevenir con tiempo. Y sí. Es mucho más difícil prevenir un tornado, por ejemplo, que es una cosa mucho más chiquita, mucho más intensa. Si analizás área por área, la misma área por kilómetro, la destrucción por kilómetro cuadrado en un tornado es mucho más grande que en un huracán, en general. Claro, pero es más concentrado. Sí, claro, el poder destructivo es mayor. Lo que pasa es que son sistemas muchísimo más pequeños. Y esos son más difíciles de prevenir. Bien. Bueno, gracias. Era eso nomás. Nada. Son los desafíos de la meteorología. Lo que nos interesa. Vieron bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero en la década del 90, claro, capaz que ni habían nacido. En la década del 90 hubo una película muy famosa que se llamó Twister, Tornado. Sí, mis viejos me la hicieron ver cuando era chiquita. Me encantaba esa película. Y que tenían una máquina que se llamaba Dorothy, que iba a tirar unos instrumentos, lo tenían que poner adentro en el camino del tornado para poder medir, qué sé yo.
Y bueno, en realidad no hemos avanzado nunca, nadie inventó una Dorothy, y no hemos, si bien ha habido avances, se trabaja sobre el modelado, ¿no? Pero de todos modos todavía siguen siendo bichos difíciles de predecir con exactitud. La meteorología es difícil, por algo se tiene que estudiar tanto. Ya verán, ya irán viendo que por más que se le metan recursos informáticos, hay cierto componente aleatorio y caótico que tiene la atmósfera que hace imposible una predicción exacta. Bueno, listo. Gente, en unos minutos entiendo yo que ya debería estar sumándose Florencia, si que no está ya. No, sí, ahí está, ahí la Sí, veo. estoy ¿Florencia acá. está por acá? Sí, acá. Estaba charlando de Bueyes Perdidos porque ya se me terminó el libreto. Voy a tener que ver la película, nunca la vi. ¿No la viste? Bueno, es viejísima, ¿no? Bueno, Me parece que es del año Tiene que 96 o 98. Insisto, la mayoría de ustedes a lo mejor ni habían nacido. Pero... Es un clásico Twister igual. Es un clásico. Igual el final es una... Sí, no es la gran cosa, no. No, es una típica Hollywood... ¿Cómo se diría? Una cosa Típica película de domingo. Hollywoodense. hollywoodense, ahí no me salía. No tiene nada que ver con la ciencia ni con las realidades, como qué sé yo, tantas cosas que Hollywood muestra. Pero bueno, es divertida, para un domingo con lluvia. Bueno, no sé, Flor, si querés hacerte cargo, yo ya me despido de la gente. sí, supongo que los chicos, Se va. porque la charla no la iba a dar yo, pero se tiene que estar por conectar. Ah, ¿no la vas a dar vos la charla? No, Ah, y yo te tengo que pasar el host. Pará, antes de irme te tengo que pasar el host. ¿Cómo hago Ok. eso? Elemental, Watson. Esperá un cachito. ¿Cómo diablos se hacía eso? Tengo que ir. No, el chat no. ¿Dónde están los participantes? ¿Dónde estás, Florencia? Yo te vi por acá, acá estás. Y acá, ¿cómo hago para pasarte el host? Un pequeño detalle. creo que hay una opción abajo. O creo que si pones que te vas, te dice si quieres asignar un host. A ver. Horacio, sino de los 3 puntitos que te aparecen en la foto de Florencia. Sí. Y ahí, hacer hospedador, dice. Live. No, acá no. 3 puntitos. ¿Cuáles 3 puntitos? Hay 3 puntitos, pero no me. Lo que a podés ver. hacer, si no, es ir a participantes y apretar en donde te aparece Florencia y ahí te va a aparecer hacer hospedador. Ajá, eso ahora. también. Espera que te busco, Florencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te vi hace un rato acá. ¿Dónde te fuiste? Acá está. Florencia Solari. Aprieto. Ajá, dice more. Acá seguramente debe estar. Make host. Acá está. Te dejo el host entonces. Do you want? Sí. Florencia, sos la anfitriona Sí, ahora. ok. Bien. Listo, muchacha. Bueno, gente, al resto del grupo, un gusto haberlos tenido como estudiantes, aunque me da pena no conocerlos personalmente. Espero que haya oportunidad de conocernos el año que viene, o en algún momento, y bueno, nos vemos a la vuelta del receso. Muchas gracias Gracias, por todo. Gracias. Hasta luego. Buen descanso. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.